Muy bien, bendiciones para cada uno de los que nos están sintonizando en esta hora de la tarde. Dios les bendiga de una manera muy especial hasta donde cualquier parte del mundo donde estén escuchando este mensaje, Dios pueda llevar bendición a cada una de sus vidas. Quiero leer en esta oportunidad la palabra del Señor y poder hablar de las maravillas de nuestro Dios, ya que nuestro Dios Todopoderoso, Él siempre tiene misericordia de cada uno de nosotros. Hasta el día de hoy podemos decir que el Señor no nos ha abandonado. Él siempre ha estado ahí pendiente de cada uno de nosotros para fortalecernos y darnos la victoria cada día, aún en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a tomar estos versículos en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 14, versículo 43 al versículo 50. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle, y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Voy a meditar esta tarde con el tema: el día que ellos perdieron la oportunidad. Amén. Hay tres cosas en la vida que no podemos recuperar. Hay tres cosas en la vida que jamás las recuperaremos. Una de ellas es una palabra después de haberla dicho. No se puede recuperar. El tiempo cuando ya ha pasado, tampoco se puede recuperar. Y una oportunidad después de haberla perdido, tampoco se puede recuperar. Se nos enseña a través de la vida a contar los segundos. Se nos enseña a contar los minutos, a contar las horas, los días, los meses, los años. Pero nadie nos explica el valor de un momento, el valor de una oportunidad. Hace 2000 años ocurrió el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. El Hijo de Dios fue crucificado, llevando sobre él nuestros pecados allá en la cruz, para darnos la salvación y la vida eterna a todos los seres humanos. Hace 2000 años, en un momento muy especial, quizás en una tarde como esta, muchas personas tuvieron tan cerca al Hijo de Dios, estuvieron tan cerca de obtener la salvación,
pero desaprovecharon esa oportunidad. Hace 2000 años, en un momento como hoy, quizás muchas personas tuvieron la gran oportunidad de creer en Jesús, de creer que Él era el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Pero la gran mayoría de los que tuvieron esa gran oportunidad, la mayoría de esas personas desaprovecharon esa gran oportunidad cuando tuvieron la salvación frente a ellos. O perdieron esa gran oportunidad. Algunos de ellos quizás fue la última oportunidad que tuvieron cuando estuvieron tan cerca del Hijo de Dios. A través de esta palabra, quiero que veamos algunos de los personajes bíblicos que muchos de ellos tuvieron la oportunidad de demostrarle al Señor cuánto lo amaban. Tuvieron la oportunidad de demostrarle al Señor qué tanto era el compromiso que tenía con Él. A través de esta palabra encontramos a personajes que cuando estuvieron cerca del Señor, tuvieron la oportunidad de demostrarle con hechos al Señor cuánto era el amor tan profundo que tenían por Él. Y otros tuvieron la oportunidad de haber obtenido la salvación. Muchos de los personajes bíblicos estuvieron tan cerca de recibir a Cristo y llegar al reino de los cielos, pero desaprovecharon esa oportunidad que tuvieron en su vida. Veamos en la palabra de Dios quiénes fueron esas personas que desaprovecharon su oportunidad de creer en el Cristo de la gloria, y que nosotros tomemos esta enseñanza de la palabra del Señor. En primer lugar, los discípulos de Jesús desaprovecharon una tremenda oportunidad. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 y en el versículo 48 en adelante, nos dice la Escritura: y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día, les dijo el Señor, estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dice, dejándole, huyeron. Cuando Jesús fue capturado por una turba de hombres armados con espadas y palos, encabezadas por Judas, que era uno de los 12, todos los demás discípulos, cuando vieron esto, se retractaron de lo que habían dicho. El Señor estaba aquella última reunión con sus discípulos allá en el monte, allá en aquel valle del Getsemaní. Cuando Judas llegó, todos los discípulos que estaban con él observaron la situación difícil que el Señor iba a pasar en ese momento. Ya había acordado Judas con los principales de la ciudad que a quien él le diera un beso, ese era el Señor al quien él le estaba entregando. Cuando los discípulos que estaban con el Señor se dieron cuenta que era seria la situación,
que capturaron al Señor Jesús, todos los demás discípulos, incluyendo Pedro, dice la Escritura que huyeron del Señor abandonándolo. Los discípulos en esta oportunidad tuvieron esa gran oportunidad de demostrar su amor por Jesús y su compromiso por el Señor. Tuvieron la oportunidad en ese momento de demostrarle al Señor que eran valientes. Tuvieron la oportunidad de demostrar su fe allí en ese momento a Jesús, el Hijo de Dios. Pero ellos perdieron esa oportunidad. Hicieron lo más fácil, abandonar a Jesús, y huyeron. Imaginémonos qué hubiera sido de los discípulos si ellos no huyen y se quedan allí con el Señor cuando lo capturaron. Era el momento oportuno para los discípulos de demostrarle al Señor que en realidad lo amaban. Era el momento oportuno para ellos de demostrarle con hechos al Señor que estaban dispuestos a ir a la muerte con Él. Ese era el momento oportuno para demostrarle a Jesús con hechos de parte de los discípulos. Recordemos que ya le habían dicho por lo menos uno de ellos al Señor. Señor, le dijo el discípulo Pedro, yo estoy dispuesto a ir por ti hasta la muerte si es posible. Esas palabras las dijo Pedro. Pero no es lo mismo mencionar las palabras que demostrar lo que decimos con hechos. Ese era el momento para Pedro y para los demás de demostrarle con hechos al Señor cuánto lo amaban. Imagina qué hubiera pensado Jesús de ellos. Era el momento de demostrarle al Señor que eran valientes, que estaban dispuestos a estar con Jesús hasta la muerte si era posible, pero era de demostrarlo con hechos. Pero cuando prendieron al Señor, cuando lo capturaron, todos los discípulos empezaron a huir, dejando al Señor Jesús solo con sus verdugos. Así sucedió en aquel momento. Los discípulos desaprovecharon esa gran oportunidad de demostrarle al Señor que en realidad lo amaban, que en realidad estaban dispuestos a entregar hasta lo último por la causa de Cristo, pero no lo hicieron. Ahora bien, ¿cuántas personas hoy en día, cuando los problemas son serios, han huido de la iglesia? ¿Cuántos hermanos en las congregaciones han hecho exactamente lo que hicieron los discípulos cuando capturaron a Jesús? Cuando llegó el problema, para muchos hicieron lo más fácil: huir de la iglesia, abandonando la fe, abandonando a Jesucristo, el Hijo de Dios. No solamente los discípulos hicieron eso, sino que a través de la historia de la iglesia, muchos hermanos, muchos cristianos, que en un momento de su vida han dicho con sus palabras que tienen una fe gigante, que tienen una fe grande. ¿Cuántas personas han dicho con sus palabras que aman al Señor, que aman la iglesia, que aman al cuerpo de Cristo,
Pero al primer problema que llega a sus vidas, también salen huyendo. Y han desaprovechado esa tremenda oportunidad de quedarse en la iglesia en el problema, de quedarse en la congregación luchando con los demás. Han perdido la oportunidad de demostrarle al Señor que son valientes. Han perdido la oportunidad de demostrarle al Señor que no son cobardes. Pero lo primero que han hecho mucho es huir, abandonar la fe cristiana, abandonar lo que un día creyeron, así como lo hicieron los discípulos. Los discípulos, cuando vieron que la situación era seria, cuando los enemigos llegaron y prendieron al Señor Jesús, todos empezaron a huir, abandonando a aquel que había estado con ellos por 3 años y medio. A aquel que había estado con ellos, ayudándoles en todos los problemas diarios de su vida. Abandonaron a aquel que les había sanado cuando estaban enfermos. Abandonaron a Jesús, aquel que les había dado de comer cuando no había comida. Abandonaron a Jesús, aquel del cual ellos habían sido testigos, que sanaba a los enfermos, que levantaba a los paralíticos, que le daba la vista a los ciegos, aún el que resucitaba a los muertos. Todo eso vieron los discípulos y aún así lo abandonaron, dejándolo solo frente a sus verdugos. Perdieron la oportunidad de demostrarle al Señor que ellos eran valientes. Ahora bien, ¿cuántas personas en la iglesia también han hecho exactamente lo mismo? Han abandonado al Señor, aquel que les respondió cuando estaban enfermos. Han abandonado a Cristo Jesús, aquel que los levantó cuando ya casi estaban muertos. Han abandonado a Jesucristo, aquel que los levantó del lodo cenagoso, del pozo de desesperación. Muchos han abandonado al Señor, que los ayudó en el tiempo más difícil de su vida. Muchos han abandonado al Señor igual que los discípulos, olvidándose de todos los favores que nuestro Señor les hizo cuando ya no tenían aquella esperanza de vivir. Exactamente han hecho lo mismo que hicieron los discípulos cuando abandonaron a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos que demostrarle al Señor que aún en el tiempo difícil tenemos nuestra fe todavía de no desmayar, de permanecer junto al cuerpo de Cristo, de seguir adelante en este camino del Señor. Esta es una lucha diaria. Esto es un compromiso con el Señor. Esto es el momento difícil donde debemos de demostrarle al Señor que todo lo que decimos con nuestras palabras, también tenemos la valentía de poder demostrarle al Señor con nuestros hechos. Los discípulos desaprovecharon esta gran oportunidad. En segundo lugar, otro que perdió la oportunidad fue Judas Iscariote. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5 dice la palabra de Dios. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dijo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Ese es problema tuyo.
Esto sucedió después que Judas había entregado al Señor Jesús, que lo había vendido por 30 piezas de plata. Cuando Judas vio todo lo difícil que el Señor Jesús estaba pasando, ahí se acordaba de todo lo bueno que había sido el Señor con él y con los demás. Y cuando se dio cuenta que en realidad estaba siendo torturado el Señor, dice la Escritura que Judas se arrepintió de lo que había hecho y regresó donde los principales sacerdotes y les dijo: estoy arrepentido de lo que he hecho. En verdad yo he entregado sangre inocente. Aquí están las 30 piezas de plata que me dieron, se las entrego. ¿Y cuál fue la respuesta que le dieron los principales sacerdotes? No le pusieron atención a lo que les dijo Judas. Lo que le dijeron fue: a nosotros no nos importa, ese es tu problema, allá tú ve qué haces. Esa fue la respuesta que le dieron a Judas. Judas reconoció su gran error de haber entregado al Señor Jesús. Reconoció su pecado y se arrepintió, pero perdió su gran oportunidad de recibir el perdón de su pecado. ¿Cómo perdió la oportunidad? Porque él fue arrepentido a buscar perdón a los sacerdotes. Y los sacerdotes le dijeron: a nosotros no nos importa, ese es tu problema. Perdió la oportunidad de ir a buscar el perdón en la cruz del Señor, no en los hombres. Y ese es el gran problema de una cantidad de personas en el mundo entero, que pierden la gran oportunidad de buscar el perdón en quien puede perdonar, por buscar el perdón en los hombres que no tienen solvencia moral ni espiritual para hacerlo. Judas reconoció su error de haber entregado sangre inocente y se acercó a las personas equivocadas a pedirles perdón por lo que había hecho. Se acercó a los sacerdotes. Ellos no podían perdonar. ¿Cómo iban a perdonar si estaban cometiendo un asesinato? Un asesino no puede perdonar a otro asesino. Un hombre pecador no puede perdonar a otro igual o peor de pecador. El único que puede perdonar el pecado del ser humano es el Señor Jesús, el que derramó su sangre en la cruz, sangre inocente, sangre carmesí, sangre que limpia de todo pecado. La única sangre es la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que Judas escuchó de los sacerdotes fue: ¿qué nos importa a nosotros? Ese es tu problema, a nosotros no nos interesa. Él se equivocó a quién buscar para recibir el perdón. Hubiera ido a la cruz de Jesús y hubiera recibido el perdón. Y aunque ya estaba establecido que alguien iba a entregar al Señor, y ese fue Judas, pero si él busca el perdón en la cruz de Jesús, en la sangre de Cristo, el Señor lo hubiera perdonado. Pero buscó el perdón en hombres pecadores, en personas que no pueden hacer nada por otra persona. Judas se sintió culpable por lo que había hecho. Y cuando salió de allí, se fue y se ahorcó. Judas tuvo la oportunidad de buscar el perdón en la cruz del Señor, de buscar el perdón en Jesús, pero no lo hizo. Él fue a los sacerdotes. ¿Y qué le dijeron? A nosotros no nos importa, ese es problema tuyo. Si Judas hubiese llegado arrepentido a la cruz del Señor, su vida hubiese sido diferente, pero perdió esa gran oportunidad. Ahora bien, millones de personas en el mundo, al igual que Judas, pierden su gran oportunidad de ser perdonados
pues llegan cargados de culpa, cargados de pecados, arrepentidos, pero buscan ser perdonados por otros hombres que no pueden perdonar. Mi estimado amigo, quizás tú estés buscando el perdón de tus pecados. Quizás tú te sientas cansado de la vida. Quizás te sientas agobiado de tanta maldad que el diablo ha puesto en tu vida. Quizás te has dado cuenta que el diablo mal paga a quien bien le sirve. Quizás te sientes cargado. Sientes difícil tu interior, tu alma. Y quizás sientes necesidad de que alguien perdone tus pecados. Quizás tú tienes la necesidad y la sientes en tu corazón de que alguien perdone tus pecados y alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero muchos de los que me están oyendo tienen ese gran problema que Judas, que van a buscar el perdón en hombres pecadores. Judas fue a buscar el perdón en los sacerdotes. Ellos no podían perdonarle. Nadie de los seres humanos tiene una sangre justa e inocente para poder perdonar pecado. Solo el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, hombre, Jesucristo el Hijo de Dios. Millones de personas en el mundo buscan el perdón en otros hombres y están perdiendo la gran oportunidad de recibir el perdón del Hijo de Dios, del que murió en la cruz. Él es el único que puede perdonar pecados. Él es el único el que puede salvar la vida del ser humano, porque Él fue el que derramó su sangre en la cruz. Él cuando estaba en la cruz dijo: consumado es. Ya todo está terminado. Ya de allí en adelante nada puede ser el hombre tratando la manera de buscar perdón en los demás. Todo el Señor lo hizo. Lo único que tenemos que hacer es venir a la cruz de Cristo, reconocer que somos pecadores, reconocer al Hijo de Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y recibirle en nuestro corazón para recibir el perdón de pecados. El hombre no puede perdonar pecados. Si usted, mi estimado amigo, le está contando sus pecados a los demás hombres, lo que están haciendo es burlándose de usted. Usted sirve de burla porque le está contando las cosas que no debe de contar, que solamente el Señor debe de saberlas y usted, para que le pueda perdonar. Están perdiendo la oportunidad de recibir el perdón del Hijo de Dios, así como lo hizo Judas. Mi estimado amigo, no pierdas tu oportunidad de recibir el perdón de tus pecados, viniendo arrepentido, buscando perdón en otros hombres pecadores. Buscar perdón en ídolos que ni pueden oír, que no pueden ver, que no pueden caminar, que no pueden hacer nada por ellos, conti más por los demás. Jesucristo está vivo. Él está a la diestra del Padre y Él está con sus manos extendidas para que tú puedas venir a Él a buscar el perdón de tus pecados en Él y recibir la salvación que Él pagó en la cruz para que tú seas perdonado de tus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3. Otros que perdieron su oportunidad fueron Caifás, el sumo sacerdote, y Poncio Pilato, el gobernador. En Marcos capítulo 14, versículos 60 al 64, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo:
¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rascando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído las blasfemias? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¡Qué oportunidad tan grande la que perdió Caifás! ¡Qué oportunidad tan grande la que perdió el sumo sacerdote! Estuvo tan cerca de la salvación. Estuvo frente a él, al Hijo de Dios. Caifás estuvo frente a él, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire qué oportunidad tan grande la que perdió el sumo sacerdote. En vez de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, en vez de recibirle como su Salvador, lo condenó a muerte. Mire qué oportunidad tan grande que se le fue de las manos al sumo sacerdote Caifás. Qué oportunidad tan grande la que perdió este hombre, Caifás, el sumo sacerdote. Él conocía las profecías. Él conocía de Dios. Pero cuando lo tuvo frente a él, no quiso reconocerlo. Y le preguntaba al Señor, ¿eres tú el Hijo del bendito? El Señor le dijo, yo soy. Y yo soy el que siempre he estado y estaré a la diestra del trono de Dios. Le preguntó a Jesús, ¿tú eres el Cristo? Jesús le respondió, yo soy, le dijo el Señor. Pero el sumo sacerdote Caifás, en lugar de creerle, lo condenó a muerte. ¿Y qué diremos de Poncio Pilato? Tuvo a Jesús frente a él. Tuvo la salvación de su vida delante de él y perdió la gran oportunidad condenándole a la cruz. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Estos hombres, ambos ellos, Caifás y Pilato, perdieron la oportunidad más grande de su vida de obtener el perdón de sus pecados, de obtener la salvación. Usted, mi querido amigo que nos sintoniza en esta tarde, ¿vas a hacer lo mismo que hizo Caifás y Poncio Pilato? ¿Vas a hacer lo mismo, perder la oportunidad de obtener la salvación? Estos dos hombres estuvieron tan cerca del Señor. Estuvieron cerca, frente a frente tuvieron al Hijo de Dios. Y en vez de reconocerle como tal, como el Hijo de Dios, lo condenaron a ir a la cruz. ¿Cuántas personas hoy en día desaprovechan la oportunidad de ser salvos? Porque están pensando solo en los placeres de la carne. Porque están pensando solo alimentar lo terrenal. Usted que ha tenido la oportunidad de que alguien ha llegado a su vida, mi estimado amigo, y le ha presentado el mensaje de salvación, no desaproveche la oportunidad como lo hizo estos hombres, Pilato y Caifás. Perdieron la oportunidad teniendo al Hijo de Dios enfrente. ¿Cuántas personas hoy en día no quieren saber nada del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿A cuántas personas se les predica la palabra del Señor?
y desaprovechan la oportunidad. Por las redes sociales, es bien poca la gente que se detiene a oír los mensajes de la palabra de Dios. Es bien poca la gente que se detiene a escuchar un mensaje para el alma. No están interesados en ello. Están interesados en divertirse. Están interesados en ver lo que causa más risa. No, estás desaprovechando la oportunidad de ser salvo. Tú no vas a ser eterno en esta tierra, mi estimado amigo. Va a llegar el día que te vas a enfrentar cara a cara con el Hijo de Dios. Y tendrás que rendirle cuentas. ¿Y qué le vas a decir al Señor cuando te pregunte si alguien te predicó la palabra del Señor? ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a decir que nunca oíste un mensaje del Señor? ¿Le vas a decir que nadie te predicó las buenas nuevas? ¿Le vas a decir que nadie se interesó por ti en llevarte esta palabra? No. Cuando nos enfrentemos ante nuestro Dios no habrán excusas. Miles de personas desaprovechan la oportunidad de ser salvos. La gente no está interesada en escuchar la palabra del Señor. La palabra que da vida. La palabra que da esperanza. La palabra que da salud. La palabra que da aliento de vida física y espiritual. Estos dos hombres, el sumo sacerdote Caifás y Poncio Pilato, estuvieron con el Hijo de Dios frente a frente y no le recibieron como tal. ¿Qué oportunidad perdieron aquella tarde? ¿Qué oportunidad tan grande perdieron aquella tarde estos hombres? ¿Cuántas personas en el mundo, de todos los que ya se fueron de esta tierra, cuántas personas perdieron la oportunidad que un día se les llevó la palabra de Dios hasta su vida y dijeron: no queremos saber nada del Señor? Hoy lo están lamentando. Hoy quisieran volver del lugar de tormento por lo menos un par de segundos a la vida y recibir al Hijo de Dios, pero ya no se puede. Un segundo después de muerto, ya nada se puede hacer por el ser humano. Un segundo después que ha dado el último suspiro en esta vida, nadie puede hacer nada por tu alma. Eres tú, estando en vida, que tienes que decidir dónde quieres vivir la eternidad. Si con Cristo el Señor en el reino de los cielos, o en el tormento eterno con el diablo y todos sus demonios. Eso lo dice la palabra del Señor. No pierdas tu oportunidad, mi estimado amigo, de tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Y tú, mi estimado hermano, que estás congregado en una iglesia y estás pensando seguir o no seguir, es tiempo que tienes que demostrarle al Señor que lo amas en las buenas y también en las malas. Estos perdieron la oportunidad. En cuarto y último lugar, otro que perdió su gran oportunidad fue el ladrón que estaba en la cruz. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, el versículo 39 en adelante, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y uno de los malhechores que estaban colgados injuriaba al Señor diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Respondiendo el otro malhechor le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad,
justamente padecemos lo que merecieron nuestros hechos. Porque recibimos realmente lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando lo llevaron a la cruz, Él fue crucificado en medio de dos hombres que la Biblia lo llama ladrones. Ahí estaba el Hijo de Dios muriendo en aquella cruz como uno de los más criminales. La muerte en la cruz era una de las peores torturas que había en el mundo de aquel entonces. Allí era donde morían los más criminales, los que habían cometido más delitos, o los que habían cometido los delitos más graves, morían crucificados. Y entre medio de aquellos dos hombres estaba el Hijo de Dios. En medio de esos dos ladrones estaba muriendo en la cruz el Hijo de Dios. Él había venido desde el trono de gloria, porque estaba viendo la condición de vida que tú tienes. Él estaba viendo la condición de vida que tú llevas, amigo. El Señor estaba viendo la situación de nuestra vida, que íbamos rumbo a la condenación eterna. El Señor bien pudo no haber venido a morir a la cruz. El Señor bien pudo decirle a su Padre, no. Un momento tan difícil que el Señor vivió cuando estaba en el huerto del Getsemaní. Llegó a su vida, dice la Escritura, un momento tan difícil para el Señor. Su palabra dice que cuando Él estaba en aquel huerto, Él le dijo a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo digo, sino como tú. El Señor oraba y le decía a su Padre, Padre, ¿no habrá otra forma de pagar el precio por esta gente? ¿No habrá otra manera de poder pagar el precio, Señor? Padre, decía nuestro Señor Jesús. ¿No habrá otra forma como poder salvar a la humanidad? Pero si no hay otra forma, dijo el Señor, estoy dispuesto a dar mi vida. Y la palabra del Señor dice que el Señor oraba más intensamente. Y tanta era la angustia que el Señor sentía, porque todos los pensamientos estaban en su mente de lo que iba a pasar de allí en adelante hasta llegar a la cruz. El Señor allí estaba sintiendo ya los clavos que iban a atravesar sus manos, sus pies. Él sabía aquella lanza que iba a atravesar su costado. El Señor sabía que una corona de espinas en su sien iba a perforar su cabeza. El Señor sabía que lo iban a escupir. El Señor sabía que lo iban a humillar públicamente como una persona cualquiera. Los pensamientos dentro de su cerebro eran tan grandes humanamente hablando. A tal grado que dice la Escritura que cuando el Señor oraba intensamente, Él sudaba. Y ese sudor dice que eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Los vasos capilares de su cerebro se explotaron, según podemos entender por la ciencia médica en nuestros tiempos. La angustia del Señor fue terrible en el Getsemaní. La angustia del Señor fue difícil. Él no tenía necesidad de estar sufriendo. Él no tenía la culpa de estar sufriendo. La culpa, mi estimado amigo y hermano que me sintoniza, es tuya y mía.
Éramos nosotros los que íbamos a ir a la cruz. Éramos nosotros los que íbamos a pagar el precio por nuestra maldad. Sin embargo, el Señor estuvo dispuesto a hacerlo. Y allí el Señor demuestra cuánto nos ama, con hechos, no con palabras como somos los seres humanos. Aquel hombre que estaba en la cruz, eran 2 ladrones los que estaban ahí. Uno le injuriaba al Señor y le decía: si eres en verdad el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también de esta cruz. Sin embargo, había otro que estaba al otro costado del Señor. Y este le responde y le dice: ¿en verdad no tienes temor a Dios? Este hombre es inocente. Nosotros, a la verdad, estamos pagando lo que merecen nuestros hechos. Somos culpables, pero este hombre no. Pero aquel otro hombre más injuriaba al Señor. Este hombre que injuriaba a Jesús estuvo tan cerca de obtener la salvación y perdió la oportunidad. Estuvo tan cerca. ¿A cuántos minutos, a cuántos centímetros estuvo del Señor? ¿Qué diremos? Quizás a 1 metro de distancia. Quizás 2 metros de distancia. Estuvo tan cerca de poder obtener la salvación allí colgado en aquella cruz junto al Hijo de Dios. Pero en vez de reconocerle, injuriaba al Señor. Pero mire la inteligencia del otro que estaba al otro costado. Este hombre así no desaprovechó la oportunidad. Este hombre sí fue inteligente. Él sabía que era culpable. Él sabía que él merecía lo que estaba pasando. También sabía que Jesús era inocente. Y cuando él moría en la cruz, le dice estas palabras al Señor Jesús. Escuche bien. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Óigame, este hombre entendió inmediatamente. Este hombre estuvo tan cerca de obtener la salvación y no perdió esa gran oportunidad. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mientras el otro injuriaba al Señor, qué gran oportunidad perdió aquel ladrón. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos lo que merecemos. Pero este hombre es justo, dijo aquel ladrón. Jesús fue crucificado en medio de estos 2 malhechores. Los 3 en ese momento estaban condenados a morir en pocas horas. Aunque habían sido malhechores, en Jesús estaba la oportunidad de perdón y de salvación. Pero uno de ellos, estando aún a punto de morir y teniendo junto a él a alguien que podía darle la salvación, en lugar de rogar misericordia, lo injuriaba. ¿Cuántas personas hoy en día están molestas con el Señor por lo que les pasa? ¿Cuántas personas hoy en día, aún ya casi para morir en el lecho de muerte, están negando al Hijo de Dios? ¿Cuántas personas que están en el ocaso de su vida
y están pensando en vivir larga vida terrenalmente hablando, cuando la palabra del Señor dice que somos peregrinos y extranjeros, que vamos de pasada por esta tierra, que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino de la patria celestial. Hay personas que están en el lecho de muerte y están negando al Señor. Están desaprovechando la oportunidad de ser salvos, como lo hizo este hombre en la cruz. Este hombre perdió su última oportunidad de su vida. Su vida terminaría en esas condiciones. Terminaría en condenación, teniendo la oportunidad de recibir el perdón en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El otro malhechor fue sabio. Miren, no le costó nada obtener la salvación. Es que para obtener la salvación no necesitas caminar de rodillas 5 cuadras. No necesitas hacer ningún sacrificio humano. El Señor dice en su palabra: yo sacrificios no quiero, lo que quiero es obediencia. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos obedientes a su palabra. Mi estimado amigo, cuando tengas la oportunidad de recibir al Hijo de Dios en tu vida, no la desaproveches. Quizás esa sea la última vez que escuches un mensaje de la palabra del Señor. Usted que nos está sintonizando en esta hora de la tarde y no has conocido al Hijo de Dios, quizás esta sea la última oportunidad que escuches un mensaje. Ya sea que el Señor venga por su iglesia o ya sea que la muerte te sorprenda. Ante ello, tenemos que estar apercibidos de ello. Que son 2 cosas las que el ser humano le llegarán, quiera o no quiera: la venida del Hijo de Dios por su iglesia, o cuando la muerte nos sorprenda. Para los seres humanos que no tienen a Dios en el corazón, todas las cosas que suceden en el mundo lo ven tan normal. Pero en realidad estamos cerca de que el fin se acerque a nuestra vida, humanamente hablando. Y es necesario estar mano a mano con el Señor. Es necesario estar a cuentas con el Hijo de Dios. Cada uno de nosotros que estamos en el camino del Señor, no perdamos la oportunidad de demostrarle al Señor cuánto lo amamos con hechos. No salgamos huyendo como lo hicieron los discípulos que se acobardaron. Tú, mi amigo, no pierdas la oportunidad de salvarte buscando perdón en los hombres, como lo hizo Judas. Busca el perdón en el Señor, que Él puede perdonarte. Tú, mi estimado amigo, no pierdas la oportunidad como lo hizo Caifás y Pilato, que tuvieron tan cerca al Hijo de Dios y desaprovecharon la oportunidad. Y tú, mi querido amigo, que nos escuchas, no pierdas la oportunidad como la hizo aquel ladrón en la cruz. Estaba a pocas horas de morir, a segundos de que la vida diera último suspiro en esta tierra. Y dijo: no quiero nada del Señor. Mientras que el otro le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo el Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amado Padre y buen Dios que estás en los cielos, le doy gracias en esta tarde, Señor, por concedernos la oportunidad de anunciar tu palabra. Hemos salido de nuestra responsabilidad de enviar este mensaje de salvación, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda convencer, convertir
al hombre de pecado, de juicio y de justicia, y pueda reconocerle, mi Señor, a usted como el único y suficiente Salvador de su vida. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, porque aún no mereciendo nada de ti, tú siempre tienes compasión de nosotros. Bendice al amigo oyente, tócale su corazón, convierte